Buenas tardes, señores. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquitito con respecto a la determinación de la ley de corte marginal, ¿cierto? Y algunas características también relevantes asociadas, ¿cierto?, a los métodos de explotación. Así que espero que se entienda, espero que les guste y comencemos. Bueno, aquí yo planteo una pregunta y nos dicen, ¿qué se basa la elección de un método de explotación? Bueno, la elección de un método de explotación de un yacimiento mineral se basa principalmente en una decisión económica, porque hay costos, hay un beneficio, que es la diferencia entre ingresos y en este caso, y los costos, ¿cierto? Eso me genera un beneficio, una utilidad. Hay inversiones iniciales, hay flujos de caja, ¿cierto? Y esta decisión está relacionada con múltiples factores propios del yacimiento, tales como la ubicación, ¿cierto? La forma también que tiene ese cuerpo mineral, el tamaño también y la envergadura, la topografía superficial, si es que está al costado de una ladera, si es que está propiamente tal en una zona donde habita quizás también o hay una especie autóctona, si quizás hay algún tipo de, ¿cómo se llama?, de condicionante, si lo queremos ver así, medioambiental, que tampoco nos va a permitir en este caso realizar el proyecto. La profundidad del cuerpo, porque la profundidad del cuerpo también me define en este caso si el método de explotación lo realizo a cielo abierto o subterránea. A mí lo que menos me interesa en este caso en un método de explotación es tratar de sacar la mayor cantidad de lastre posible. A mí no me interesa el lastre porque no me genera un beneficio económico. ¿Lo tengo que sacar? Sí, pero idealmente tratar de minimizar esos costos asociados, ¿ya? El tipo de mineral también, quizás hay minerales que son más ricos o que son más propensos también a desarrollarse, en el sentido de desarrollar un proyecto minero. La complejidad y la calidad de la mineralización, la distribución también con respecto, ahí habla de la selectividad, ¿cierto? Características del macizo rocoso, la competencia de la roca, por otro lado, las densidades, la presencia de discontinuidades, ¿cierto? La calidad de información también de las reservas y las inversiones asociadas, como también lo veníamos comentando. Estimación de la ley de corte crítica para el diseño de una explotación a cielo abierto. La definición de los límites económicos de explotación de un rajo se basará en un modelo económico de beneficio nulo, ¿cierto? Al extraer la última expansión marginal, esquemáticamente lo podemos ver en la siguiente figura, señores. Miren esos humos que hay de color medio pardo ahí, ¿cierto? Algo significan. Y acá tenemos el clásico esquema, ¿cierto?, que hace referencia en este caso al beneficio, ¿cierto? A esta utilidad, que es el margen de ganancia, si lo queremos ver así, que es la diferencia entre ingresos y costos, ¿ya? La forma de calcular ingresos no es difícil, generalmente son ingresos anuales también, y los costos, bueno, siguen la misma línea si son anuales los ingresos, ¿ya? El E1 hace referencia en este caso a la cantidad de estéril, si se dan cuenta, asociado a la minería a cielo abierto. El M1 hace referencia al mineral también propiamente tal. Por último, tenemos esa expansión, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar que uno cuando hace una expansión, en este caso el rajo tiende a crecer, pero esa expansión viene atribuida a qué cosa? A remover toda esa cantidad de estéril, E2, ¿cierto? Para solamente obtener un beneficio de esos casi 6 bloques de mineral del M2, ¿cierto? Del mineral 2. Sabemos que la extracción de M1 nos ha reportado múltiples beneficios mayores que cero, ¿cierto? Porque claramente no por algo llegamos al fondo de la mina, ¿cierto? Porque claramente, como dije yo, el mineral 1 generó algún tipo de beneficio, ¿cierto? Créanme si ese beneficio hubiera sido nulo o si ese beneficio de M1 hubiera sido negativo, ¿cierto? Que al final el costo del estéril, ¿cierto? Bueno, también asociado al costo de extraer ese mineral, es mayor al ingreso que yo percibo por, en este caso, procesar y vender el mineral 1, créanme que no funcionaría así. Ya en este caso, ahí también lo recalqué, ¿cierto? Que sabemos que la extracción del mineral 1 nos reporta ciertos beneficios mayores que cero, ¿cierto? Pero la pregunta entonces que nos viene ahora tiene que ver con la extracción de M2 nos reportará un beneficio mayor que cero. Se dan cuenta que ahí tenemos que sacar las cuentas. Si fuese así, significaría en este caso que M2 por sí solo permite la extracción, perdón, de su estéril asociado a E2, ¿cierto?
así como el M1, ¿cierto? El mineral 1 logró pagar en este caso los costos asociados tanto a la extracción del estéril 1, el asunto ahora es evaluar si vale la pena extraer esa lonja adicional o lo que llamamos la última expansión marginal, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo anterior y recurriendo al formulismo, se tiene que... Aquí tenemos dos criterios. Por un lado, el primer caso que dijimos que el beneficio 1 es el ingreso 1 menos el costo 1 mayor que 0, o sea, es algo positivo, es algo bueno, cuando lo que aseguramos es que efectivamente el rasgo se explotará inicialmente con esos límites, ¿cierto? Debemos comprobar ahora, si es conveniente realizar o no esa expansión marginal. Entonces, B2 va a ser igual al ingreso 2 por el C2 mayor que 0. Se asegura que la última expansión marginal se explotará ampliándose los límites iniciales del rasgo. Claro, si el beneficio es positivo, yo le doy el visto bueno, ¿cierto? Bueno, considerando también un margen de beneficio, ganancias, si lo quieren, utilidades, ¿cierto? Igual considerable, pues, si también hay que sacar cuentas bien, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el otro caso de la expansión marginal, que ahora sí ese beneficio es negativo, ¿cierto? Se asegura que la última expansión marginal no se explotará, ¿cierto? Y el límite de la explotación queda definido como estaba inicialmente por la explotación del mineral 1. Este modelo permitirá obtener las líneas finales de nuestro rasgo en una zona tal que el estéril es pagado única y exclusivamente, ¿cierto?, por el mineral sin que se produzcan pérdidas ni ganancias en función de las variables y costos estimados para la futura explotación, señores. Bajo el concepto del beneficio nulo, ¿cierto?, beneficio igual cero, o que el ingreso que se perciba explotar un cierto tonelaje mineral sea igual al costo asociado a ello, el balance para una tonelada mineral, ¿cierto?, que se encuentra expuesta, es decir, sin el estéril, ¿cierto?, asociado, es el siguiente. Y aquí nos muestran una ecuación que nos va a permitir en este caso hacer el beneficio nulo para determinar esa ley de corte, ¿ya? Así que vamos a tratar de explicarla a continuación. Bueno, y acá vamos a tratar de hacer la deducción en este caso de la ley de corte. Vamos acá a vistas, vamos a quitar las líneas, vamos a insertar un par de ecuaciones también, ¿cierto? Para que las podamos tener. Ya. Y aquí vamos a colocar que el beneficio, ¿cierto?, B es igual, vamos a hacer un zoom creo yo, porque se nos ve está muy alejado esto, y esto lo vamos a achicar un poco. Ahí está. ¿Cierto? Y esto lo vamos a colocar acá mejor, para que se nos pueda ver mucho mejor. Entonces el beneficio, ¿cierto? El beneficio es igual al ingreso menos el costo. El costo, ¿cierto? El costo está en dólares, claramente, ¿cierto? Y los ingresos también los vamos a trabajar en dólares. Ya, para que los podamos entender. Ya, esto es de lo que partimos inicialmente, para que podamos entender un poquitito mejor. Ya, vamos a colocarle un formato de color amarillo. Ya. Bueno, y como les dije, tenemos como tres posibles casos. Esto lo vamos a dejar, no sé si un poco más acá. Ya. Vamos a dejar. Pero tenemos como tres posibles casos. Y los vamos a hacer hacia abajo mejor. Ahí se nos va a entender mucho mejor. Ya, por un lado, ¿cierto? Tengo el caso, y vamos a colocarlo acá, ¿cierto?, de el beneficio cuando es mayor que 0, ¿cierto? Esto, ahí vamos a colocarle un implica, ¿cierto?, que el proyecto, en este caso la expansión marginal, ¿cierto? Voy a hablar del proyecto en general acá, ¿cierto? Que el proyecto es rentable económicamente. Es rentable económicamente. ¿Qué otra alternativa? Podría ser acá. Vamos a copiarla 3 veces. Ahí sí. La otra que tengo, no, yo creo que vamos a tener que hacerlo hacia el lado nomás.
Ya, vamos a colocarla acá hacia el lado para que, en verdad, la idea es que quede mejor. Ustedes, bueno, iba a decir ustedes me conocen, pero ahí está. Tengo 3 posibles alternativas, señores. Ahí, y vamos a agarrar esta línea y vamos a insertar un corchete. Ahí está. Ya, y por otro lado tengo cuando el beneficio es igual a 0, ¿cierto? Beneficio nulo, ¿cierto? En este caso, el proyecto, ¿cierto? Se deja, el proyecto no se realiza, lo voy a poner en stand-by queda, ¿cierto? No se realiza. Y cuando el proyecto también claramente es menor a 0, ¿cierto? También el proyecto no, en este caso, es rentable tampoco económicamente, ¿cierto? Es algo para atrás, si lo queremos. Esas son como las 3 alternativas que podríamos tener nosotros, ¿ya? Y acá nos hace alusión, ¿cierto? En la presentación que estábamos viendo, ¿cierto? Con respecto a hacer un beneficio nulo, ¿cierto? El proyecto, un equilibrio, ¿cierto? Por así decirlo, donde vamos a escribirlo acá, ¿cierto? Vamos a escribir la ecuación y las vamos a plantear acá. La idea es que les quede esto todo en el video. Entonces, donde el beneficio es igual al ingreso menos el costo, ¿ya? Y esto, ¿qué pasa? Se iguala a 0. Entonces, si esto se iguala a 0, ¿cierto? Si el beneficio es nulo, ¿cierto? Aquí igual le vamos a colocar mejor, ya, porque la idea es, como dije, que se entienda. Beneficio nulo, ¿ya? El beneficio nulo, vamos a insertar otra ecuación acá. Ya, aquí está. Entonces, en este sentido, al ser el beneficio nulo, el ingreso va a ser igual al costo, ¿cierto? El costo que está restando pasa al otro lado sumando. Nos va a quedar de esta manera, ¿cierto? Si es que yo hago el beneficio nulo. Y por otra parte, ya si yo conozco, en este caso, qué considera el ingreso, y aquí esto lo vamos a empezar a desarrollar parte por parte, ya nos vamos a dar que el ingreso, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos escribir? Ya no lo voy a escribir acá abajo. El ingreso es igual al tonelaje, en este caso, ¿cierto? Que después va a desaparecer claramente. Va a ser igual a la ley, ¿cierto? Va a ser igual a la recuperación metalúrgica, en este caso de la planta, ¿cierto? Va a ser igual a un precio, al precio del cobre, ¿cierto? Al precio, suponiendo que estamos hablando del cobre, ¿cierto? Un tonelaje, yo lo multiplico por una ley y lo multiplico por una recuperación metalúrgica y lo multiplico, ¿cierto? Por un cobre, ¿ya? Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A los costos, ¿cierto? Eso va a ser igual a los costos. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, ¿y los costos qué son? ¿Qué costos son? Bueno, son las toneladas, ¿cierto? En este caso. Y por eso. Son las toneladas. En este caso, del costo. Ya del costo de extracción del mineral. Ahí le ponen. El costo de extracción del mineral. El CM. El costo de mina. Costo de extracción del mineral. Más las toneladas también, ¿cierto? Asociadas al costo del procesamiento del mineral, como también lo dice la fórmula, por el costo del procesamiento del mineral, que le pone acá en este caso, creo que utiliza costo de planta, algo así, ¿cierto? CP, costo del procesamiento del mineral. ¿Qué más? El costo de la, en este caso, ¿sí? El costo de la mina, costo de la planta, más, también vamos a colocarle acá, ¿cierto? El costo, o las toneladas también, ¿cierto? Asociadas a la venta también de este producto, ¿cierto? En este caso, al contenido de la especie mineral también, ¿cierto? Al contenido de la especie mineral, que sería un costo CE que le ponen ahí, CI, ¿cierto? Por una recuperación metalúrgica.
ahí está, por una recuperación metalúrgica y por un costo de refinería, un costo R de refinería. Entonces eso es lo que tenemos inicialmente. Si se dan cuenta, como tenemos tonelaje acá y como estamos haciendo beneficio nulo con un tonelaje de 1, si lo queremos ver así cuando hablaba de unitario, ¿cierto? Esto desaparece realmente, ¿cierto? Eso desaparece. Desaparece el tonelaje de esta ecuación. Mira, ¿cierto? Porque si yo factorizo todo eso, va a desaparecer. Tanto a la izquierda y a la derecha, amigos míos. Ya, excelente. Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar de nuevo, ¿cierto? Nos va a quedar acá que la ley por la recuperación metalúrgica, por el precio del cobre, ¿cierto? Va a ser igual en este caso al costo de la mina, ¿cierto? En este caso el costo de extracción del mineral que le ponían ahí, más el costo de procesamiento del mineral, más el costo de venta también asociado a ese contenido de especie de interés mineralógica, ¿cierto? Que le ponía ahí, ¿cierto? Por la recuperación metalúrgica, ¿cierto? Y por el costo de venta y refino, señores. Ya, entonces, bueno, despejando en este caso, y como ahí nos dice que en verdad el CI es el contenido de la especie de interés mineralógico, o también llamada ley, lo cambiamos por la ley, ¿cierto? Para no complicarnos la vida. ¿Bien? Y acá, en este caso, tendríamos que despejar, voy a dejar esto ahí para que quede en el centro, ahí, ¿cierto? Esto igual, ahí está. Tendríamos que despejar en este caso la ley, porque es la que realmente a nosotros nos interesa, señores. ¿Vale? Ahí está. Entonces también vamos a volver a insertar otra ecuación acá. ¿Ya? Y vamos a decir que la ley, ¿cierto? Por la recuperación metalúrgica, por el precio del cobre, igual, ¿cierto? Al costo de la extracción del mineral, más el costo, en este caso, del proceso del mineral. Y esto que está acá, como está sumando, va a pasar al otro lado restando. Lo vamos a pasar acá. Menos la ley por la recuperación metalúrgica, por el costo, en este caso SR, que es el costo de refinería. Bien, vamos a colocarla eso. Y ahora nosotros podemos factorizar, en este caso, por la ley. Podemos factorizar por la ley. Entonces, siguiendo ese mismo principio, ya de hecho lo debería haber colocado más acá para eso. Ahí, para que quede mucho mejor. Se entienda que en verdad hay un igual ahí. Eso es lo que realmente quiero, pero ustedes saben que yo soy un poco desordenado. Pero trato de hacerlo ahí. ¿Ya? Ahí está. ¿Cierto? Ahí estoy haciendo la igualación. Entonces ahora simplemente voy a factorizar. Vamos a ingresar de nuevo esto. Y voy a decir que la ley, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? Al costo de mina más el costo del procesamiento dividido en ¿qué cosa? Bueno, pues, y aquí yo puedo factorizar, ¿ya? No sé si hacerlo más rápido o no, pero a ver, lo voy a hacer más lento porque quizás no lo van a ver, ¿ya? Mejor lo voy a hacer paso por paso, ¿no? Porque quizás no van a ver esa conversión final. Pero acá lo único que estoy haciendo, amigos míos, es esto, mira. Cuando lo voy a hacer paso por paso, mejor. Es como que estoy factorizando en la ley y en la recuperación metalúrgica. Precio del cobre menos el costo de refinería. Eso es lo que estoy haciendo en realidad, ¿cierto? Amigos míos. Ya, eso. Justamente eso. Se dan cuenta que yo factoricé por la recuperación y por la ley, ¿cierto? Y eso porque claramente la ley por la recuperación, por el primer término, me da este término. La ley por la recuperación, perdón, por ¿cómo se llama? La recuperación metalúrgica, ¿sí? Por el CR, ¿cierto? Que es el costo de refinería, si lo multiplico por eso, me da este término. ¿Ya? Simplemente factoricé eso. Y ahora recién, mejor voy a hacer lo que estaba haciendo, ¿cierto? Que es pasar todo dividiendo hacia abajo. Entonces acá, vamos a colocarla acá, que la ley, ahora sí, es igual al costo de mina, ya, para que me lo entiendan más fácil. Ya. Yo sé que algunos ya lo saben, ya, al costo de planta, y por la recuperación metalúrgica, por el precio del cobre,
vamos a colocar un paréntesis, el precio del cobre menos el costo de refinería. Bueno, cobre, ¿cierto? Ahí está. Esa sería, en este caso, la formulita. Entonces acá ahora vamos a agregar las comunidades también, que siempre son importantes ya. En este caso tendríamos nuestra ley de corte, ¿cierto? Nuestra ley de corte. Y tenemos el costo de mina, que está mayoritariamente en dólares la tonelada, ¿cierto? El costo de la planta también lo vamos a trabajar en dólares, ¿cierto? La tonelada. Vamos a colocarlos bien mejor. Ahí sí. Y la recuperación metalúrgica que va en porcentaje, ¿cierto? El precio del cobre, que está en dólares, la libra, ya está casi 4, señores, muy bueno. Y el costo de, en este caso de refinería, también está en dólares, dólares la libra. Vamos a colocarlo así. Ya, pero acá surge que no podemos combinar dólares la tonelada con dólares la libra. Por lo tanto, vamos a decir que 2204.63 libras es lo mismo que una tonelada, ¿cierto? Para que se me vayan las toneladas con las toneladas. Y eso, bueno, aquí de partida tendría que multiplicarlo por 100 también. Ya. Y ahí recién tenemos nuestra fórmula para poder determinar la ley de corte. Ya podríamos hacer un ejemplo también de lo planteado recién. ¿Ya? A eso es lo que nosotros deberíamos llegar, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, aquí estamos de vuelta y hablamos un poquitito de la ley de corte, ¿cierto? Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para determinar la ley de corte crítica. Acá tenemos una fórmula para la ley de corte crítica, ¿cierto? Que es el costo de mina, el costo de procesamiento, la recuperación metalúrgica por el precio del cobre, ¿cierto? Por ese F y R también, ¿cierto? Que contiene también a la refinería. Debemos tomar en cuenta que tanto el costo de mina como el costo de planta durante la vida de la explotación, ¿cierto? Van variando, ya que la distancia de transporte tanto para el mineral como el estéril también son variables, claramente porque mientras más profundo el rajo, claramente el equipo, el camión, el KX 797F u otras versiones, ¿cierto? De 250, 300 toneladas, va a recorrer una distancia mayor, por lo tanto los ritmos de producción y los rendimientos de los equipos, en este caso de carga y transporte, van a ser mayores y eso aumenta los costos. Ya a eso se refiere. Tanto para el mineral como para el estéril son variables y el tratamiento del mineral en la planta varía también. Se dan cuenta que el costo de procesamiento también varía de la planta dependiendo de las características del mineral que es alimentado. Quizás al principio tenemos una zona de óxido y luego tenemos una zona de sulfuro. Se dan cuenta que ahí también incurre en la variabilidad que va a sufrir el costo de planta. ¿Ya? Las cuales pueden variar dependiendo de la profundidad a cual nos encontremos explotando, que es lo que comentamos recién, por lo que en ambos casos se debe ocupar la mejor estimación posible en función del criterio y la experiencia del encargado de realizar el diseño del dicho rajo. ¿Ya? Y aquí tenemos también la ley de corte propiamente tal, que es la que nosotros también queremos trabajar y hacer un ejemplo. Dice: la expresión inicial para la ley de corte crítica puede expresarse de la siguiente manera: al incluir las unidades y el costo de mina considerando el costo de capital. Se dan cuenta que la ley de corte crítica, ¿cierto?, considera el costo de capital. Ahí está, mira. ¿Ya? Entonces, en esta expresión se consideran la categoría 1 los costos de material movidos relacionados con la extracción del mineral, es decir, los costos de mina, que incluyen los siguientes procesos. ¿Ya? Y acá tenemos costos directos, que son de la mina: la perforación, la tronadura, el carguío, el transporte, el servicio y la propiamente administración mina,
Ya, además se maneja un costo de depreciación. Ustedes tienen que pensar que los equipos mineros, como los chancadores, incluso que son instalaciones, o los camiones, se deprecian en el tiempo, ¿cierto? Pues ahí ustedes pueden ver si lo quieren depreciar de una forma lineal o de otros criterios que también ustedes tengan, ¿cierto? La suma de estos valores, en este caso los costos directos, con los costos también de depreciación, forman la categoría 1. O sea, la categoría 1 considera los costos de depreciación. Se consideran como costos de categoría 2 los relacionados con el proceso del mineral, ya hablamos de eso ya, el costo de planta, se expresan también en dólares la tonelada como lo veníamos trabajando recién en el Excel, del mineral tratado. Además se incluyen los costos administrativos, pero claramente de la planta. En las mismas unidades, cabe notar que la depreciación de las instalaciones de la planta está incluida dentro del costo del proceso. Está todo metido ahí también. También considera la depreciación de las instalaciones con respecto a la planta. Y por último, aquí también se van a agrupar en una categoría 3. Dice, se considera como costos de categoría 3 los costos relacionados con la venta del producto, los cuales incluyen el transporte, los seguros, los créditos, el costo de refinería que también veníamos conversando, ¿cierto? Y se expresa también en dólares la libra de cobre. Por eso nosotros lo multiplicamos por ese factor de 2.204.63 libras toneladas para eliminar esas libras y eliminar esas toneladas. Ya, y acá tenemos la fórmula, pues mira, de este modo podemos resumir, la siguiente expresión de la ley de corte, ¿cierto? Tenemos la categoría 1, la categoría 2, la recuperación metalúrgica, el precio del cobre y la categoría número 3. La sensibilidad del valor obtenido dependerá directamente de la variabilidad del mercado, ¿ya? El precio del metal, el interés de cierta medida de precio de los insumos, ¿ya? De hecho, el precio del cobre, mientras más grande sea el precio del cobre, la ley de corte va a tender a bajar, ¿ya? Es bastante interesante eso. Y claramente a nosotros nos interesa que la ley de corte baje, ¿ya? Porque así el mineral que quizás son de bajas leyes, ahora sí me pueden generar algún tipo de ¿cómo se llama?, de beneficio económico. Ya tienen que pensar que el precio del cobre también, bueno, se transa y se fija en la Bolsa de Metales de Londres, ¿ya? Alguien podría también preguntarse por qué en el otro lado del charco en este caso, nos fijan el precio del cobre. Es bastante interesante esa discusión. Pero en este sentido también tienen que pensar que todo funciona en base a especulaciones. De hecho, el precio del cobre actual, que ha rompido los $4 la libra, también es en base a las especulaciones también de las grandes naciones, en este caso de los crecimientos también que vaya a tener esas naciones como, bueno, China de mayor envergadura. Ya que en cuanto a los costos, por general se cuentan con estructuras definidas por la experiencia de otras explotaciones y las estadísticas mineras, considerando cierta estabilidad en el precio de los insumos y recursos. Y acerca de la recuperación metalúrgica podemos decir que es muy poco variable por ser un producto de estudios definidos también, ¿ya? Generalmente las recuperaciones metalúrgicas de las plantas van en un 80, un 85%, bueno, dependiendo también de la eficiencia también y la capacidad que tenga esa planta. Y acá vamos a resolver un ejercicio. Bueno, aquí vamos a resolver un ejercicio. Vamos a colocar un recuadro también para que se pueda entender un poco mejor. Determinación, ¿cierto? O lo voy a colocar vamos a colocarle ejercicio 1 mejor, a ver. A este le vamos a colocar acá, vamos a insertar una fila, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar ejercicio 1, así como determinar una expresión para la ley de corte. Ya, ese fue nuestra letra A, si lo queremos entender así. Ya, para que también quede como más ordenado. Ya, y aquí vamos a insertar ahí está. Y acá le vamos a colocar ejercicio número 1. Ya, también para que quede ahí la constancia. Ya habíamos hecho el ejercicio número 1, ahora vamos a saltar al ejercicio número 2. Esto lo vamos a ver. Voy a colocar acá. Ejercicio número 2, ¿cierto? Vamos a colocarle letra A también, ¿cierto? Determinar la ley de corte considerando las
siguientes categorías, ¿cierto? Considerando las siguientes categorías. Entonces, si nos piden calcular la ley de corte, bueno, vamos a hacer la tablita, vamos a colocar acá categoría 1, categoría en este caso 1, ¿cierto? Control, listo. Y aquí vamos a considerar los costos directos de mina, ¿cierto? Como está en el recuadro, porque la idea es que nos quede bien. Ya tenemos el costo de perforación. Más o menos, ¿cuánto el costo de perforación? 0.04, bastante barato. Dólares, ¿cierto? La tonelada de material. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el costo de tronadura, nos dice ahí. Costo de tronadura. ¿Ya? Estos valores también lo pueden utilizar, son estimados, ¿cierto? También dólares de la tonelada. La preparación es más barata que la tronadura. Tenemos el costo de carguillo. El costo de carguillo también, que sería 0.11 dólares la tonelada también. Tenemos el costo de transporte. Cierto que en este caso sería 0.28 también dólares la tonelada. Tenemos el costo de servicio de mina, que en este caso igual es 0.18, un poco más caro que algunos de ahí de las categorías. Tenemos el costo de administración mina, ya que en este caso, bueno, vamos a agregarlo como, vamos a colocarlo acá mejor, no lo vamos a hacer acá mejor, ya, ahí está, ¿cierto? Ajustar texto. Y el costo de tanto que considera en este caso la prevención de riesgos, los recursos humanos, la administración, servicios médicos, etc. ¿Bien? También lo vamos a colocar de esa manera. Ahí, excelente. Y eso más o menos es de 0.21 también dólares. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, y ahora el total. El total del costo directo de mina. ¿Bien? Entonces, en este caso, el total simplemente sería la suma, ¿cierto? La suma de cada uno de estos costos que nosotros calculamos. 0.89 dólares de tonelada de material. Ya igual lo vamos a colocar en un recuadro para que se vea súper bien. A ver ahí, sí, ahí creo que se ve bastante bien. Ya. Claro. Y entonces estas las vamos a combinar. Igual las vamos a combinar. Costo directo. Directo. Ahí sí está escrito. Y entonces ahí también tenemos nuestros queridos valores. Listo. Entonces ahí tenemos los costos directos, mina de la categoría 1. Pero no olvidar que también la categoría 1, aparte de los costos directos, ¿cierto?, considera la depreciación de los equipos mineros. Entonces acá, depreciación de equipos mineros, ¿cierto? Y también vamos a bajar un poco la letra acá, ¿cierto? Y en este caso, según el ejemplo que puse en el PPT, es de 0.5, ¿ya? 0.5 también dólares la tonelada, listo. También lo vamos a combinar. Para que ustedes saquen algún tipo de idea más adelante. Si se les piden calcular, ustedes siguen este mismo formato. ¿Ya?
Ya, señores, estamos bien. Estamos bien. Ya, entonces, por lo tanto, ahora sí, el costo total, categoría 1 sería de, bueno, la suma, en este caso, de, vamos a colocarle acá, la suma de todas las categorías que se encuentran acá, más eso. Ah, perdón, me equivoqué yo. Me equivoqué. Puse ahí un más de más. No, no debería haber estado ahí. Ahora sí, me equivoqué. Es la suma, en este caso, de todos los valores que se encuentran acá. Ahí está. Y eso me da más o menos 2.28, más o menos la categoría. Ya suponiendo que no me equivoqué en ningún valor, 0.11, 0.28, 0.18, 0.21, 0.89, 0.5, ¿cierto? Ya. Categoría 1, vamos a ver bien. Sí, creo que no estoy cometiendo ningún tipo de error. Ya, entonces acá, este es el detalle que teníamos acá. Justamente que teníamos que haber sumado acá. Estaba considerando esta suma. Consideramos todos los costos, ¿cierto? Y nos da el costo total directo, ¿cierto? De mina, que es el que está ahí. La depreciación de los equipos mineros era 0,5 y ahora recién podemos calcular el costo de la categoría número 1. ¿Ya? El costo de la categoría número 1 sería esto más eso que está ahí. ¿Ya? Eso también nos va a dar en dólares la tonelada. ¿Ya? Vamos a escribir las fórmulas en todo caso para que ustedes las puedan tener y las puedan visualizar, ya que es lo que realmente a mí, como les dije, me interesa que ustedes también tengan claro. Entonces, por un lado, ya para que vayamos escribiendo las fórmulas acá, vamos a escribir que el costo, el total, ¿cierto? El total le vamos a colocar acá. El total del costo directo mina, ¿cierto? Es igual a ¿qué cosa? Bueno, a la sumatoria de todos los costos. Vamos a colocar acá. Al costo de perforación, ¿cierto? Perforación más el costo de tronadura. Más el costo del carguío, ¿cierto? Más el costo de transporte, más el costo del servicio de mina, ¿cierto? Vamos a tener que correr un poquito de esto. Ahí está, ¿cierto? Más el costo de eso que está ahí. Ahí creo que lo puse bastante, ¿ya? Más el costo de administración mina también, ¿cierto? Son todos los costos relacionados con la mina. De administración mina, ¿cierto? Y eso, todo eso claramente en dólares la tonelada, no olvidar. Todo eso, ¿cierto? En dólares la tonelada. Ya, ahí está para que también lo tengan más claro identificado. Ya, ahí tenemos la formulita del costo. Vamos a utilizar un color amarillo. Ahí tenemos la formulita. ¿Ya? Y en el caso de la fórmula, el costo total. Vamos a escribir. En el caso, por ejemplo, de la categoría total, ahí sí, todo costo total de la categoría 1, bueno, también vamos a escribir la formulita para que ustedes también la puedan tener. Ya, aquí está, ¿cierto? El costo, ¿cierto? Total de la categoría 1 sería igual al total del costo directo. Todo se me pasa por escribir tan rápido. Total, el costo directo, mina, ¿cierto? Que es el anterior, más la depreciación de equipos mineros. Ya, más la depreciación de equipos mineros. Ya, ahí también tenemos la formulita. Y bueno, claramente también vamos a colocar acá las unidades. Me da en dólares partidos la tonelada. Ya vamos a bajar un poquitito también esto. Ahí creo que está bastante bien, ¿cierto? Y ahí están las dos fórmulas que acabamos de realizar, por así decirlo, ¿cierto? El costo total de la categoría 1, ¿cierto? Y se consideran también, por otro lado, las depreciaciones de los equipos mineros. Excelente.
¿Ya? Ahora vamos a considerar en este caso la categoría número 2. Vamos a mover este cuadro, ya. Vamos a copiarlo acá para poder ver los ejemplos. Ya, ¿cómo le pusimos acá arriba? Le pusimos categoría 1, acá le vamos a poner entonces categoría 2. Categoría 2, también la vamos a marcar con negro, creo que no sé si la subrayamos. Sí, la pusimos subrayada. Entonces la categoría 2 voy a considerar también el costo del tratamiento del mineral, ¿cierto? Que en este caso está dado por el costo de procesamiento de mineral, ¿cierto? Que es en el caso de nosotros, vamos a seguir la misma línea ahí, vamos a separar un poquitito esto, excelente, ya sería de 4, ¿se dan cuenta que es bastante caro el costo de procesamiento de mineral? Dólares la tonelada. Es bastante caro este costo de ¿cómo se llama? De procesamiento. Ahí está. Ya. Listo, tenemos el costo de procesamiento de mineral. ¿Qué más considera en este caso? Considera el costo de gerencia general, ¿cierto? Vamos a marcarlo con negro igual. Y acá vamos a escribirlo acá abajito, ¿cierto? El costo administración central, ¿ya? Que toma un valor de 0.90, igual es bastante alto con respecto a los valores anteriores, ¿ya? Ahí también los vamos a tener. Ahí está. Entonces, finalmente, igual que en el caso anterior, vamos a copiar el costo total de la categoría, ¿cierto? Aquí vamos a colocar costo total de la categoría 2. Sería en este caso la suma del costo del procesamiento de mineral más el costo de administración central, ¿ya? Ahí está también. Ahí calculamos el costo de la categoría 2. También vamos a escribir la fórmula para que ustedes también la puedan tener, ¿ya? Vamos a bajar un poco acá, ¿cierto? Y el costo total categoría categoría 2, bueno, va a estar dado por el costo de procesamiento de mineral más el costo, ¿cierto?, de administración central, que son las últimas dos. Y también, ¿cierto?, todo eso en dólares la tonelada, para que no haya ningún tipo de discusión. Ahí creo que quedó bastante bien, ¿ya? Y le vamos a colocar ese color amarillo. Excelente. Ya, ¿qué más nos faltaría entonces en este caso?
Ya, vamos a copiar entonces la categoría 3. Ya, costo. ¿Cómo lo pusimos? Costo o categoría 3, no me creo que lo hayamos puesto, ¿no? Categoría 3, categoría 1, sí, categoría 3 le habíamos puesto. Mina. Y aquí vamos a también subrayar esta. Entonces aquí le vamos a colocar categoría 3. Considera el costo de transporte, el puerto, ¿cierto? Los créditos, los seguros de por medio, refino, etc. Ya, eso considera en este caso la categoría 3. Y aquí tenemos el total o costo total categoría 3. ¿Es de cuánto? 0.38. Dólares, aquí está el truco también. Dólares la libra de cobre. Ojo con eso. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos las tres categorías que veníamos conversando. Entonces, ahora con la fórmula, nosotros podemos calcular en este caso la ley de corte, ¿cierto? Con la fórmula que hayamos visto acá. Ley de corte crítica. Vamos a copiar la fórmula, porque por algo hicimos la de nosotros, ¿cierto? Para que se pudiera entender mucho mejor. Para que nos coincida, ahí está, ¿cierto? Y bueno, a esto lo vamos a volver a copiar, pero le vamos a colocar ya el nombre de arriba, ¿cierto? Ley de corte crítica, ¿cierto? Que sería el costo de la categoría 1, ¿cierto? Categoría 1. El costo de la categoría 2. Y acá tenemos la ley de corte crítica, ¿cierto? En porcentaje. Tenemos el 100 que está aquí. Tenemos la categoría 1, 2. Este sería nuestra categoría 3. Y acá categoría 3. Tenemos la conversión correspondiente, así que estaríamos ok. Ya estaríamos en condición en este caso de poder determinar una ley de corte crítica como la pidió el ejercicio. Ya, entonces tenemos los valores de todas las categorías, así que solamente nos faltaría sumar. Vamos a considerar unos datos también, siempre es bueno para poder simplificar un poquito esta labor. Ya. Acá le vamos a colocar categoría. Categoría 1. Categoría, en este caso, 2. ¿Cierto? Y nuestra categoría, en este caso, 3. Categoría 3. Ya. La 1 creo que nos dio 1.39. Ahí está. La categoría 2 nos dio, es la de la planta, es la más cara. Y la de categoría 3, ¿cierto? Estas están en dólares la tonelada. Esta igual. Y esta está en dólares, ¿cierto? La libra. La libra de cobre.
Y ahí tenemos las tres categorías. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una recuperación metalúrgica, necesitamos un precio del cobre y solamente eso. Y acá estaríamos determinando la ley de corte crítica, ¿cierto? Crítica. Ya, bueno, según lo que decía el enunciado, si mal no recuerdo, una recuperación metalúrgica igual bastante alta. Acá lo hice así porque la idea es que podamos jugar un poquitito con los valores. Fíjense el precio. Aquí el precio es de 1.10 dólares la libra. ¿Se imaginan hace cuánto tiempo fue esto? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces esto fue hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. ¿Ya? De hecho, cuando yo estudiaba, el precio del cobre estaba a 2.5, después subió a 3 y ahora fíjense que está a 4, rompiendo las barreras de 4. ¿Ya? Pero vamos a calcularlo por 1.10, que es lo que nos dice. Dólares la libra también. ¿Ya? Bueno, este lo coloqué como un 90%, así que vamos a trabajar de esa manera. Entonces, resolviendo un poco el ejercicio, para que lo podamos entender. ¿Ya? Vamos a... no, vamos a pegarlo primero derechamente. Y entonces sería la categoría 1 que es 5, perdón, 5, no es 1.39. Oh Dios. Ahora sí. 1.39 dólares la tonelada. La categoría 2 es la más cara, ¿cierto? Del costo de procesamiento del mineral, la planta. Los metalurgistas, ¿cierto? No es broma. Ya serían nuestros coleguitas, ¿cierto? Bueno, ustedes también tienen amigos metalurgistas, me imagino, igual que yo. 1.39, 5.3, la recuperación es del 90%, ¿cierto? O 0.9, lo voy a colocar. Voy a colocar 90 dividido en 100, ¿ya? Para que a ustedes también se les facilite, en verdad, hacerlo. Yo sé que esto le ayuda bastante a ustedes, ¿ya? El precio del cobre, bueno, es bastante bajo, ¿ya? Yo por eso lo quería hacer de esta manera, porque después me da la chance de poder modificarlo. Y ahí ustedes también tienen el Excel. La categoría 3 sería en este caso los 0.38. .38 y creo que ahí estaríamos, ahí tenemos todo. Bueno, aquí me falta un paréntesis en todo caso, no olvidar ahí. Bueno, me quedó medio raro ahí. No, vamos a hacerlo acá mejor. Ahí sí, sí, porque todo eso va en paréntesis, pues ya, que no se olviden también. De hecho, le puedo poner un paréntesis de corchete, último, para que se entienda mucho mejor. Ahí sí creo que quedó mucho mejor. Todo eso va en paréntesis, ya, aquí no sé si lo coloqué, la idea es que se entienda bien. Claro, me faltó un paréntesis acá. Ahí creo que quedó mucho más entendible. Ya, entonces, para que no se me confundan, listo. Bueno, y reemplazamos la formulita, pues. Yo la voy a hacer acá, no me voy a complicar mucho. Paréntesis sería 1.39 más 5.3. Todo esto, ¿cierto? Dividido, bueno, en el 90 por la diferencia en este caso de esto menos esto y todo esto, ¿cierto? Multiplicado por, bueno, falta el factor de conversión, ¿cierto? 2204.63, ¿cierto? Y bueno, y eso multiplicado por 100, o lo colocan con el porcentaje que habíamos conversado, ¿cierto? Anteriormente, ¿vale? Así que ahí pudimos calcular en este caso nuestra ley de corte crítica, ¿cierto? Vamos, no sé si esto lo puedo checar un poco. Ahí sí. Nuestra ley, finalmente determinamos nuestra ley de corte crítica. Ya, ahí puse las formulitas. Se dan cuenta como yo lo usé como un 90%, no dividí, no hice la división acá. Si ustedes, no sé, pues lo habrían colocado como 90, quizás lo tenían que haber colocado como 0,9. Ya, pero ahí lo multipliqué por 100. Y aparte, eso es lo otro, pues no lo multipliqué por 100, sino que lo transformé directamente al formato porcentaje. Ya que ustedes también lo pueden, es bueno que se acostumbren a eso. Ya, y aquí la pregunta es, ¿qué pasa? Podríamos determinar, que de hecho acá hizo como un juego,
hizo un juego, le digo yo, ¿cierto? Pero hizo como una especie de análisis, si se dieron cuenta acá, ¿ya? Con respecto a la variación de la ley de corte versus el precio del metal. Supongamos que hay una letra B, ¿cierto? Y acá les dicen graficar, ¿cierto? Una curva precio del metal versus la ley de corte crítica. ¿Se puede hacer eso? Sí, yo creo que se puede. No nos debería tomar mucho tiempo, ¿ya? Entonces para eso vamos a contar con una tabla, ¿cierto? Que es la tabla del precio del metal, ¿cierto? En dólares la libra. En dólares la libra, ¿cierto? Vamos a ver si podemos combinar esto, ajustar el texto. Ahí está. La ley de corte crítica. En porcentajes claramente, sí, también la vamos a colocar ahí. Vamos a ver si podemos combinar y centrar. Ahí está, genial. Entonces, bueno, los precios que nos dan son bastante bajos, ¿ya? Podríamos trabajar con otro, ¿les parece? Bueno, aquí igual podríamos, especulando que, miren, con estos valores, con estos costos, con esta recuperación de metalúrgica bastante alta, con un precio de 4, fíjense la ley de corte baja a casi 0. Llega a ser increíble en este caso, ¿ya? Pero por eso digo, es porque los costos están asociados como en este caso, a ese tiempo, a ese año, ¿cierto? Porque claramente estas cosas cambiaron también, pues los costos ustedes saben que van aumentando también a medida que va pasando el tiempo. Por otro lado, quizás la eficiencia de la planta bajó, entonces hay que tener mucho cuidado de repente cuando estiman ustedes estos valores, o derechamente los pueden calcular también, ¿ya? Pero si manejamos estos valores y le damos un precio actual de ahora, fíjense, la ley de corte llega a ser 0. Que puede ser, pero generalmente las leyes de corte varían, y también lo vamos a colocar acá, ¿ya? Pero vamos a hacer como un apartado, porque, claro, ahí ya estaríamos, como digo, jugando y proponiendo cosas, pero generalmente, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Generalmente, las leyes de corte varían entre, bueno, por lo que hay acá en las mineras, ¿cierto? Chuquicamata, DMH, Labra, Mantos Blancos, entre 0,1 a, ponele a 0,5 voy a colocar por ciento, ¿ya? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero generalmente varían en ese rango de valores para que ustedes también lo entiendan un poco así, señores. ¿Vale? Generalmente las leyes de corte varían entre 0,1 a 0,5%. Ya 0,6 incluso podría ser. Bueno, vamos a trabajar con los precios de acá mejor. 1.25, 1.20. Creo que van bajando. 5 en 5. Hasta el 0.65 creo que lo vio, ¿no? 0.65. Entonces ahora necesitamos determinar todos los valores de, ¿cómo se llaman las leyes de corte crítica? ¿Cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cierto? Y lo que deberíamos hacer es simplemente aplicar la misma fórmula. La misma fórmula que aplicamos, solamente variando el precio del cobre. Tendríamos que variar esto que está acá, amigos míos. ¿Ya? Ahí está. Es el que deberíamos variar. Entonces yo voy a utilizar exactamente la misma fórmula, paréntesis, que sería, aquí tengo que sacarle un poco el zoom para no estar subiendo y bajando y no marearnos. Le puedo quitar el zoom. Ahí sí se lo quité un poco. Ya, entonces vamos a quitar un poco esto también ahí para que no me está molestando. Ahí sí, ya voy, con que saca la primera estamos bien. Entonces va a ser, bueno, derechamente podría copiar la fórmula también, miren, no sé si ustedes lo saben hacer, pero pueden copiar todo esto y lo pueden pegar acá. Miren, esto igual es más fácil quizás. Y pegarlo como fórmula, SFX. Ya, también lo pueden pegar así. Pero el punto es de que como aquí moví las celdas, las tengo que mantener constantes. Entonces lo que voy a hacer, voy a mantener constante, ¿qué cosa? Voy a mantener constante la categoría 1 porque siempre van a ser las mismas, pues si es el juego que nos están pidiendo. La categoría 2 también, acuérdense que para dejar constante una celda, bueno, pueden apretar uno de los F4 si no me equivoco, colocarle el signo peso atrás y delante de la letra, no del número. ¿Ya?
La recuperación metalúrgica igual la dejamos fija, un signo peso adelante y atrás. El precio del cobre es el que vamos a variar, ¿ya? Así que ese no lo fijamos. El costo de venta y refino también lo dejamos fijo. Bueno, y el 2204.63 es un número, así que también queda constante. Entonces lo que voy a hacer ahora, ¿cierto? Voy a pinchar ahora esta y la voy a copiar y la voy a pegar acá, pero la voy a pegar como formato de fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, si se dan cuenta, solamente me falta colocar el costo de, por así decirlo, el precio del metal. ¿Se dan cuenta? Entonces me da un valor de 0.38. Bueno, y habíamos dicho que voy a pinchar todo esto, que yo utilicé la función de porcentaje para que al tiro me lo transforme en porcentaje y le agrego la cantidad decimal. ¿Ya? Y ahora como está fija, fíjense como ya está fija la fórmula, ya la puedo bajar, pues. ¿Ya? Si la quieren hacer uno por uno, bien también, yo lo he visto también, pero yo creo que es mucho más fácil trabajarlo de esta manera. Y ahí tengo todos los valores, en este caso de las leyes de corte versus el precio del metal, señores. Se dan cuenta que no nos tomó mucho tiempo, ¿ya? Y fíjense, pues, este valor que está acá, lo vamos a copiar, 0.47 está asociado a un precio y lo vamos a colocar acá. Y lo voy a pegar como una foto para que no se mueva con esta imagen, ¿cierto? Así es más fácil editarla y moverla generalmente, ¿ya? Fíjense, está ahí, justamente está ahí. Y entonces también coincide con lo que nosotros habíamos calculado previamente, ¿cierto? Tiene esa ley de corte asociada a esa ley de corte crítica con ese precio de 1.1. ¿Se dan cuenta? Ahí está, entonces podemos calcular, pues. Y aquí lo que yo les decía, pues que también es motivo de análisis. Si se dan cuenta, a medida de que el precio del cobre sube, la ley de corte, fíjense, pues tiende a bajar. ¿Ya? Tiende a bajar. ¿Ya? Bien interesante ese comportamiento. Ya, por eso nos interesa también que el precio del cobre siempre esté al alza. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y aquí también, bueno, el precio del cobre sube, la ley de corte baja, señores. Miren. Ahí bajó considerablemente. ¿Cierto? El precio del cobre sube, la ley de corte baja. ¿Ya? Si la ley de corte, bueno, y si el precio del metal en este caso baja, la ley de corte sube, pues entonces igual hay que tener un poco de cuidado con eso que está ahí, ¿ya? Porque nosotros, mientras más grande la ley de corte, es peor, ¿ya? Eso, señores, creo que ahí, acá, bueno, y el asunto del gráfico, se nos habíamos olvidado. Grafiquemos un gráfico de dispersión con líneas suavizadas, ¿les parece? Que este que está acá. Ya, voy a hacerlo acá encima nomás, después lo movemos. Vamos a seleccionar los datos, ¿ya? Vamos a considerar el precio vamos a colocarle curva precio ley. Ya, en los valores de X vamos a considerar las leyes, a ver si es que nos queda bien. Y en los valores de Y vamos a considerar el precio del metal. ¿Bien? Y fíjense cómo nos da el comportamiento. Miren el comportamiento que tiene esto que está acá. Ya lo voy a bajar un poco más para no tapar. Aquí está. Ya, miren ese comportamiento. Vamos a agregarle los títulos, la etiqueta de los valores, por ejemplo, una leyenda también. No, la línea de tendencia no me interesa. Ya, y miren cómo se comporta esto acá. ¿Se dan cuenta? Incluso lo podríamos agrandar un poco más ahí para que lo visualicen mucho mejor. Ya, aquí están las leyes de corte. Leyes de corte crítica, ¿cierto? Un porcentaje claramente. Y acá tenemos el precio del cobre, ¿cierto? En dólares la libra. Ya, y esto también lo vamos a marcar con no puedo seleccionarlo. No quiere nada conmigo esto. Ahí está. Vamos a colocarle un borde, a ver,
borde, bueno, estamos trabajando con el amarillo hace rato. Ya. Podríamos también achicar un poco los ejes. Miren, por ejemplo, imagínense acá. Esto también es un buen detalle. Está haciendo doble clic en el eje Y. Y aquí fíjense, vamos a activar un valor máximo en este caso para el eje Y de 0. Bueno, aquí está con decimales. Pero el mínimo sería 0.02 para poder que empiece un poco de más acá. Ah, no, me equivoqué. No, vamos a cambiarlo de nuevo. Tendría que ser entonces el mayor es 0.4. Ya, va cada 0.4. Ya, ese es el mayor. Pero este es el que quiero disminuir en verdad. Debería ser entonces 0.2. Ahí sí. Sí, creo que ahí sí. Ya. Incluso podríamos correrlo un poquitito más. A 0.35. Que es, ¿cierto? Para que más que nada empiece más cercano de acá y podamos ver ese comportamiento que quiero que visualice. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de este eje, también lo vamos a aumentar. Ya vamos a ver si lo podemos aumentar, que mi computador está un poco lento. Ya, bueno, lo vamos a hacer directamente de acá, opciones del eje. Y en este caso, el máximo que sea 1.8. A ver. Ahí está. Sí, también es que ve. Entonces, fíjense, pues, a medida en este caso de que el precio del cobre tiende a aumentar, fíjense, pues la ley de corte tiende a bajar. A 0.35, por ejemplo. Ya, es bien interesante esos comportamientos para que ustedes también lo puedan analizar de mejor manera. Ya, señores, así que vamos a dejar este otro ejercicio, ¿cierto? Hasta acá. Ya por lo menos ya saben calcular la ley de corte crítica. Hay un ejemplo propuesto, así que nos vemos y que tengan muy buena tarde. Adiós, señores.